Buenos días. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este taller virtual de crónica, Escribir la realidad desde el confinamiento. Mi nombre es Javier Alvarado, soy filólogo y músico, funcionario del programa de promoción cultural de la UNED, y es un gusto para mí presentar hoy al escritor Fabián Coto, quien nos va a estar compartiendo este lindo taller. Nuevamente, gracias a todas y todos ustedes por estar presentes. Seguramente poco a poco se irá sumando más gente. Bueno, Fabián es escritor, caminante y fanático de la radio. Tiene una gata llamada Piñata y vive en Cartago, una ciudad que, como tantas otras, fue declarada muy noble y leal, tan solo porque le celebró el cumpleaños a Felipe VII. Ha publicado El País de las Certezas con editorial UNED 2015, Largo Adiós sin carta con editorial Germinal en 2016, Días de proletarización también con editorial Germinal en 2017 y El Conejo de la Quebrada en 2019 con editorial Encino. Además, Fabián es coproductor del programa radial de opinión Charlemos, que se transmite por Radio Actual 107.1 FM de lunes a viernes de 2 a 3 p.m. Yo no lo conocía, voy a empezar a escuchar este programa, debe estar muy interesante. Y bueno, Fabián también es profesor de literatura en el Centro Cultural San José. Además, cursó estudios de historia en la Universidad de Costa Rica y edición literaria en la Universidad de Buenos Aires. Así que, sin más, le damos el pase a Fabián para que empecemos con el taller y nuevamente gracias, saludos. Gracias. Gracias a todos ustedes que están allá. Es muy loco esto de Zoom, ¿verdad? Uno no le está hablando a nadie y al mismo tiempo le está hablando a todo mundo, ¿no? Yo algunos los veo, a otros no los veo. Ustedes no me ven o sí me ven, no sé si tengo habilitada, no, sí tengo habilitada la cámara, pero yo perfectamente podría ser como un bot, ¿verdad? ¿Han visto esta figura? O como un androide, o inteligencia artificial, si se quiere, aunque quizás sea un poco pretencioso, proviniendo de mí, ¿no? Decir inteligencia artificial. ¿Han visto, por cierto, la ligereza con la que se habla de inteligencia? Digo, lo que tardó la materia en evolucionar de tal forma que hubiera vida primero y luego que la vida fuera capaz de ordenarse hasta un punto que produjera eso, inteligencia. Por eso, entonces, en mi caso, me gustaría hablar de que si fuera algo artificial, podría ser como incompetencia artificial o algo así. Pero bueno, eso no viene al caso. Estoy acomodando aquí la guía, no crean que es que apunto los chistes, como esos maes de stand-up comedy. Bueno, lo cierto es que de nuevo les agradezco por sacar tiempo, por sentarse acá a hacer esta reflexión, ojo, que también es una palabra que suena muy pretenciosa, pero bueno, hay como malas palabras y palabras pretenciosas, pero bueno, concédanme esta de reflexión, una reflexión que en el fondo tendría que ver con los límites y posibilidades de aprender, o sea, de agarrar, ¿no? La realidad a la hora de escribir sobre ella. Y sobre todo en un contexto tan jodido como este que estamos, chicos, chicas. Si ya de por sí, al menos desde mi perspectiva y desde la de mucha gente, si ya de por sí hablar de realidad presentaba ciertas dudas, ciertos reparos, ciertos problemas, imagínense ahora que somos ante todo pantallas, ¿no? Esta confrontación de nosotros mismos y uno se empieza a ver defectos. Yo, por ejemplo, en este momento estoy viéndome a mí y entonces ya empiezo a verme como un ojo muy caído y otra cosa. Y bueno, esta es una cosa espantosa, ¿no? Terrible. Es como un relato formidable que se los recomiendo si no lo han leído, de Michel Houellebecq, que se llama La posibilidad de una isla. Es brutal, verdaderamente brutal. Insisto,
Si no lo conocen, búsquenlo. Houellebecq es francés, hay una traducción bastante aceptable, según entiendo, por Alfaguara. Creo que la pueden conseguir no sé, en librería andante o no sé, en alguna de esas. No crean que me está pagando mi amigo Fran Víctor por mencionar la librería andante. Más bien me cobra, seguro. La posibilidad de una isla, rapidito, para empezar, entre muchas otras cosas plantea, no voy a hacerles spoiler ni nada, un personaje, y el relato se va construyendo a través de las sucesiones de clones de ese personaje, al cual, por un desarrollo, digamos, tecnológico, se le puede transferir la conciencia de quien lo precedió. Al final, uno de estos personajes básicamente es esto que somos ahora nosotros, ¿no? Estas cosas que aparecían en las pelis malas de ciencia ficción de los 70s o los 80s, sobre todo cuando está una algarabía tremenda de la informática. Bueno, la posibilidad de una isla es un poco eso. Y esto que estamos viviendo ahora también es un poco eso. Y por eso quería empezar ahora. Voy a hacer un share screen aquí de la presentación. Espérense para ver. No, es que yo es terrible con esto. Vieran las dificultades que me representa esto. Ok, listo. Quería empezar con esto, la alegoría de la caverna de Platón. Y ahora sí ustedes no me están viendo, ¿no? Qué maravilla. Ni yo me estoy viendo a mí mismo. Eso ya todo lo facilita. La alegoría de la caverna de Platón aparece al inicio de la República y para los filósofos podría decirse que esto es algo así como Imagine o Hey Jude o Satisfaction o como Despacito, o sea, como el super hit de las alegorías. Básicamente va así. Por cierto, antes de continuar, ustedes pueden hacer comentarios o interrupciones por acá vía escrita y creo que a mí me las pasan alguno de estos otros bots o personas, no sé qué somos ahora. Entonces, por favor, siéntanse en libertad de hacerlo. Disculpen esta interrupción, pero bueno, les decía, básicamente la alegoría de la caverna va así, haciendo un resumen un poco grosero. Sócrates le pide a Glaucón que imagine a estos maes, a estos seres acá, como en esta representación de Marcus Maurer, que están encadenados y están pegados como amarrados en un muro dentro de una caverna, ¿no? Allí, digamos, hay un fuego que ilumina del otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre ese muro, un poco como esto que está en esa representación. Bueno, es más complejo, pero digamos lo que hay. Y son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Los prisioneros creen que el mundo real, digamos, es precisamente aquellas sombras que se proyectan, eso que vemos. Luego, ya se sabe, como en cualquier película, ¿no? Como en cualquier película de Hollywood, está este mae que logra desencadenarse, que puede hacerlo, el héroe de la peli, si se quiere, y sale a ver la realidad entre comillas también, ¿verdad? Y por supuesto, luego regresa para contarle y qué va a pasar. Obvio, nadie le cree, ¿verdad? Lo de siempre. Y hay muchísimas interpretaciones de esta alegoría. José Saramago, el escritor portugués, por ejemplo, comparaba los escaparates de los centros comerciales con la alegoría de la caverna. Y también se ha dicho, por eso lo mencionaba, que las pantallas hoy son esas sombras que aparecen en esa alegoría. Las pantallas me refiero a esto que estamos haciendo nosotros o bueno, el celular, qué sé yo, no sé. Y acá me interesa detenerme un poquito porque justamente en este contexto, en el confinamiento, y yo sé que no es nada original lo que estoy diciendo, lo sé muy bien, la forma en la que percibimos el mundo está casi totalmente mediada por las pantallas, por estos aparatos, ¿no? Y ojo, no, aquí me voy a poner un poco trosco, si me lo permiten. Lo grave, quizá lo más serio, es que esas mediaciones son también controladas por empresas privadas, por
por empresas, digamos, cuyas decisiones no controlamos de ningún modo, ¿no? Ustedes han visto que un día de, yo no sé, Mark Zuckerberg amanece y se tropieza y se golpea el dedo meñique en la pata de la cama y se le ocurre cambiar la interfaz de Facebook, ¿no? Y uno puede decir, hey, no, no me gusta, oh, yo no sé qué, y te ponen una encuesta de esas todas estúpidas donde uno dice, no, no me gusta, y acaso eso va a influir. No, no va a influir. Pero podríamos decir entonces que se cumplió alguna de esas pesadillas o delirios, según como se vea, pero de muchos autores, que era como esa, llamémoslo así, una privatización del sentido de realidad. Y no es un dato menor, digamos, esta actividad la hace posible, además de las autoridades de la editorial de la UNED, a quienes le extiendo nuevamente un agradecimiento, además de esta instancia, por supuesto también lo hace posible una empresa privada, en este caso Zoom, que no sé si es una subsidiaria de algo, yo no sé, uno dice Zoom y es, insisto, casi un sentido de realidad, se le olvida a uno que es una empresa probablemente, o una subsidiaria de una empresa. Y en mi caso Colby, no sé si ustedes usan Tigo, si lo usan, cancélenlo, es lo peor, y Colby tampoco me está pagando por decir esto, porque tampoco me trago el cuento de que el ICE es de todos, pero Tigo es una cochinada. En fin, decía que si bien ya la dinámica de nuestra sociedad tendía a privilegiar la imagen, sobre todo la imagen digital, por sobre cualquier otra forma de representar la realidad, ahora, en media pandemia, la cosa es mucho más evidente, se ha agudizado, y a como pinta la cosa va a seguir así. Muchos y muchas probablemente han escuchado eso de que una imagen vale más que 1000 palabras. Tal vez eso puede ser cierto hoy, aunque no sé. Yo no estoy muy de acuerdo con esa frase, que es súper cajonera, por cierto. Es de esas que aparecían como en los organizadores que le daban a uno en el cole, ¿no? Como una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, wow. Pero es que las imágenes sin un lenguaje que los sustente son nada, ¿verdad? Son nada. Es más, casi se diría que sin un lenguaje que las sustente, somos ciegos ante esas imágenes, puesto que no tenemos herramientas ni recursos para su interpretación. Entonces yo diría que una palabra o un conjunto de palabras vale más que 1000 o millones de imágenes. Esos prisioneros en la caverna de Platón precisamente podían interpretar las sombras como manifestación del mundo sensible porque tenían un lenguaje, ¿no? Y por eso el otro chaval, el otro mae, el que salió también, podía interpretar lo que había afuera y podía transmitírselo a los chavalos, a los compas que seguían ahí encadenados. Por cierto, hablando de películas, hay otra que me gusta mucho, también la recomiendo, que se llama Underground, de Mir Kusturica. No sé si la han visto. Hay una cierta reelaboración de esa alegoría de la caverna, porque tampoco sin spoilers, hay un grupo de partisanos serbios, yugoslavos, que se quedan encerrados en un sótano pensando que la Segunda Guerra Mundial sigue, y ahí tienen una fábrica de herramientas, ¿no? Y están ahí en ese sótano, y hasta que en los años 90, cuando empieza el colapso y la guerra de los Balcanes, a alguno de ellos se le ocurre salir, ¿no? Y navegan por el Danubio, y el hijo de uno de los líderes de ese digamos, de esa iniciativa, nunca había visto otra cosa más que lo que acontecía en ese sótano, ¿no? Es, bueno, fabuloso, increíblemente conmovedor también. Si pueden, véanla, se los recomiendo. Aquí tengo otra lámina que quiero compartir con ustedes. Esto lo menciona Rebecca Elson, que es una física y poeta fantástica. Decía esto, como si lo único que hubiera fueran luciérnagas y pudiéramos de ellas inferir el prado. Es verdaderamente hermoso lo que dice. Esta chica se dedica precisamente a rastrear algo que se llama materia oscura. ¿Saben de qué va eso? En 1930 un físico suizo estaba estudiando cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son como molotes, como acumulaciones de galaxias que están unidas por fuerza de gravitación, ¿verdad? Esto es el tema de Newton, que la materia se atrae y tal. Él hacía las mediciones de la velocidad de rotación
de las galaxias en torno al centro, ¿verdad? Como un ventilador, una hélice, una lavadora, ¿no? Y con esta velocidad calculaba la masa y descubrió que las galaxias tenían una velocidad, giraban a una velocidad superior, muy superior a la esperada. Esa velocidad, según los cálculos, habría roto los lazos gravitacionales, como cuando uno pone, esto es una analogía, no es el mismo principio físico, pero como cuando uno pone un disco a dar vuelta, ¿no? Y en la orilla pones unas monedas. ¿Cuáles son las que salen despedidas primero, ¿no? Las más livianas, ¿sí? Algo así. Y esta situación lo llevó a concluir que hay en el universo un tipo de materia que no se ve, que es sensible, que no es sensible de momento y que eso provoca que las galaxias tuvieran más masa de la prevista. Los físicos que trabajan buscando evidencias de la materia oscura, entonces se mueven en el margen de lo medible, ¿verdad? Del ámbito estricto de las ciencias exactas, pero también en el ámbito de lo imaginario, ¿no? Hay un ámbito de imaginario especulativo, casi ficcional, ¿no? Así funciona la crónica. Por eso lo mencioné. Las crónicas funcionan así, la construcción de la crónica. Gabriel García Márquez, una persona muy conocida, estoy seguro que muchos y muchas de ustedes lo conocen y lo han leído. Cuando yo era estudiante, por lo menos en el programa de bachillerato, de secundaria, se leía Crónica de una muerte anunciada. Leíamos esa. No sé cómo estará ahora. Pero García Márquez decía, la crónica es un cuento que es verdad. A mí me genera un poco de dudas, por eso la puse entre signos de interrogación. Digamos, no quiero que esto tampoco termine siendo una divagación estéril sobre, sí, la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Esas cosas que habla uno como a la 1 de la mañana, cuando se queda solo con los amigos y ya todo el mundo se fue de la fiesta y tal, y estás tomándote la última cerveza o el último vaso, y ¿qué es la verdad? Y se sienta en un sillón, entonces el mae que uno ya quiere que se vaya de la casa y no se va. Bueno, digamos, hay un cuento, y quiero decirlo esto, un cuento de Sam Shepard. Yo esto lo he hablado antes, incluso he escrito algo sobre esto, en el que un adolescente, en este cuento de Sam Shepard, un adolescente le pregunta a su padre, ¿cómo fue la década de los 80? Y el padre dice que no recuerda nada, salvo que la economía iba fatal, no habla de canciones, no habla de moda, no habla de, qué sé yo, de Rambo o de un Camaro o esas cosas que estaban de moda en los 80s. No habla como de películas que en general, ni de conflictos, no sé, la guerra de Granada o qué sé yo, la guerra en Irán e Irak. No hay Gorbachev, no hay Reagan, no hay Footloose, no hay matanzas, no hay hambruna, no hay guerra, no hay estadísticas ni argumentos sociohistóricos, tan solo cesantía, desempleo. Dice que ninguno de los titulares periodísticos tiene que ver con la realidad, así decía él, que la realidad es un asunto interno. Y bueno, hay tetrabytes de filosofía que habla de esto, ¿no? Y decía también que las noticias son todas mentiras. Y la razón por qué las noticias son tan populares precisamente es porque se venden a sí mismas como verdades. Y la gente prefiere creer en mentiras, pues la verdad resulta muy difícil de tragar. Yo un poco en broma, un poco en serio le decía a la hora de estar haciéndole publicidad o dándole pelota, sí, haciéndole publicidad a esta actividad en mis redes sociales, yo ponía que era un taller para aprender a justificar las mentiras, una apología de fake news, porque las mentiras de alguna u otra forma son como verdades en dólares, ¿no? Verdades que se siguen, verdades exageradas, ¿no? Como el dólar relacionado con el colón, que por cierto cada vez va peor. Ni hablemos de economía. Hay otra película que se llama Big Fish, que es bellísima también, es bellísima. Habla este tipo, este señor grande que está ahí llevado en brazos por un muchacho joven, que en la película es su hijo, es un tipo, es un mentirosazo, ¿verdad? Que pasa contando cosas absolutamente
inverosímiles, cuenta, interpreta su vida, construye una especie de mitología de su vida basada en, pues esto, ¿verdad? En verdades en dólares, como les decía, en exageraciones, ¿no? Y su hijo tiene una relación un poco tensa, el tipo se va, el hijo y tal, y yo no sé qué. Luego, cuando está muriendo su padre, el tipo hace un viaje para ir a verlo y bueno, este sí voy a hacer un spoiler y perdón, porque sí para efectos de la sesión es necesario que los spoilee, discúlpenme. Y el padre le pide, cuando está muriendo, que le pide al hijo que le cuente una historia. Y lo que hace el hijo, ahí, en ese último momento, en el último, sí, cuando está el tipo ya dando su último, ¿cómo se dice en términos poéticos? Exhalando el último aire, le empieza a contar las historias, esas mentiras que él contaba, que el padre contaba, y así muere. Es muy bello, es muy, muy bello. Había esto me lleva a que había un filósofo, Paul Feyerabend, que a mí me gusta mucho, que decía una cosa muy, 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 muy interesante, que el objeto de los mitos y de las teorías científicas es exactamente el mismo, la comprensión y la explicación causal de los fenómenos, de fenómenos destacados, digamos. Y ojo, también es el mismo el método, aunque si aquí hay personas de ciencias exactas me deben estar odiando, pero también es el mismo el método. ¿Mm? Consiste básicamente en sacar conclusiones del material observado. Y esto suele ser especialmente interesante en los casos en los que elaboramos una mitología de nuestra vida, como esto que aparece en Big Fish, la película. Las crónicas de infancia, por ejemplo, que es un género muy interesante. Ese tema de escribir uno la vida. Me decía Javier antes de que empezáramos esta sesión que una de las personas que participaba o que iba a participar o que está participando eh, tenía, eh, tenía ese proyecto, estaba desarrollando un proyecto de escribir su vida, ¿no? Bueno, pues eso supone un ejercicio de alguna manera bueno, por supuesto que es un ejercicio de crónica en un sentido estricto, pero hay algo de mitológico, o mucho de mitológico si se quiere, mucho de mitológico. Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano maravilloso, en sus prosas apátridas, muestra que en efecto la frontera entre los géneros literarios, cada vez es menos clara. Digo esto porque, bueno, alguien dice como, ay, sí, bueno, es una autobiografía, bueno, no, pero es que eso es ficción, no, bueno, que es una crónica, no, es testimonial, no, es un cuento, no, qué sé yo. Bueno, a mí me gustaría, chicos, chicas, que esa preocupación, me gustaría pensar que cuando terminemos esta sesión, esa no sea una preocupación, que yo logre convencerlos de que esas categorías son absolutamente fútiles para efectos de cuando uno se siente a escribir. Allá los académicos, los filólogos, ahí que se la apañen ellos, ¿no? Como nuestro querido Javier tendrá que apañárselas cuando dé clases, pero para efectos de cuando estemos escribiendo, esa no debería ser una preocupación. Esto que planteaba Juan Ramón Ribeiro en sus prosas apátridas, como les digo, que es como una combinación entre, hay aforismos, hay de todo, y pasa lo mismo con otro libro de Sam Shepard, ya vieron que soy fan de Sam Shepard, que se llama Crónicas de Motel, un librazo de morirse, ese está editado en español por Anagrama. Tanto Shepard, como les digo, como Ribeiro, mezclan apuntes poéticos, diario, crónica de viaje, ejercicios de, qué sé yo, llamémosle de apunte sociológico, cuadros de costumbres, y es algo muy común. Hoy estoy mencionando a Ribeiro y a Shepard, pero hay un montón de otros autores y autoras, ojo, las mujeres en el tema de crónica en este momento han hecho cosas fabulosas. Ahora vamos a ver algunas. Pero es algo, como les digo,
sumamente común y sumamente interesante, vuelvo al punto. Acá ponemos una imagen, ustedes han oído hablar de Clio. Esta es una pintura de Vermeer. Yo no sé pronunciar flamenco más allá de lo que le enseñan a uno los locutores de partidos futbolísticos, que han visto que es como el Duolingo, un paleo-duolingo. Uno aprendía como que el fan de los alemanes, como Van Basten, no, se dice Van Basten. Bueno, excepto si era Pilo Bando, ¿no? Que Pilo Bando tenía, vamos a ver, traducción libre, si se quiere. Clio, en esta pintura que aparece, que les digo de Vermeer, o Vermeer, no sé cómo se pronunciará, a mí siempre me ha parecido sumamente llamativo que la musa de la historia, que es esta Clio, sea también la musa de la poesía. La poesía épica, por supuesto, ¿verdad? No es Bukowski o qué sé yo, o aunque sí, pero bueno, esa sería otra discusión. En ese periodo, digamos, arcaico digamos, de la Grecia antigua, la realidad se le representa sobre todo como se le recuerda y no como se le percibe. Eso es algo interesante, fundamental. Lo decía un filósofo, Michael Lowy, franco-brasileño, que investigó estos temas. El tema con la memoria, ¿verdad? Muy interesante. Vico también, Giambattista Vico decía que la memoria histórica de los pueblos es inicialmente poética. Y eso lo decía también un gran y muy querido escritor colombiano, Germán Arciniegas, cuando dice una cosa bella, hermosa, pero así de apuntar, de esas que uno debería tener apuntada en el respaldar de la cama. Y decía, los pueblos antes de contar cantan, ¿no? Cantar, de cantar, ¿no? Cantar relacionado con la poesía, ¿no? Hay un asunto con todo esto que tiene que ver precisamente con eso del sentido de realidad. Nietzsche, en un estudio que había hecho de mitología griega, recordaba a Pascal, que es otro de esos grosos filosofazos carguísimas, que decía que si todas las noches nosotros, hagan este ejercicio, chicos, chicas, hagan este ejercicio imaginativo, si ustedes todas las noches soñaran lo mismo y ese sueño tuviera continuidad, una cierta continuidad lógica, ¿no? Sería imposible diferenciar la vigilia del sueño. Sería imposible saber cuándo uno está despierto y cuándo uno está soñando. Eso es un poco el argumento que utiliza Jorge Luis Borges en ese cuento de las ruinas circulares, ¿verdad? Aquello de un mae que llega a un lugar y su trabajo consiste en soñar, ¿no? Bueno, no les voy a dar más spoiler porque ya he tirado muchos. Es un cuentazo. Mencioné esto, como les decía, porque el sentido de realidad, eso que damos siempre por hecho, por dado, como una vara así inmutable, estática, y mal que le pese a los realistas, a los neopositivistas y toda la cosa, está determinado ese sentido de realidad por el actuar, por el sentir, por el percibir de las personas. Es decir, lo que les decía de este cuento de Shepard y el Roquillo, que no recordaba nada de los 80s excepto esto, ¿no? Yo me imagino que en algún momento, dentro de 30 años, a los Roquillos de entonces, si es que los hay, probablemente pensarán respecto a este momento histórico, ¿qué va a recordar uno? Ahora, antes de que empezáramos, yo le decía a los chicos de la parte técnica que hacen posible esto, les decía que uno se da cuenta del paso del tiempo por algo pero tan insulso como que le crezcan las uñas, ¿no? Uno se corta y dice, mira, ya me volvieron a crecer las uñas. Dice, pero ¿hace cuánto me las corté? No, sí, yo pensé que me las había cortado ayer. Y no, pasaron 15 días. Y ya tenés esos garfios horribles y el paso del tiempo se ve así. Bueno, yo diría que el pelo, lo que pasa es que me estoy quedando calvo, entonces el pelo no me crece con tanto vigor como las uñas. Y antes de que alguno de ustedes vaya a decir que las uñas le crecen a los muertos y tal, pues eso es mentira, ¿no? Que me digan, oh, sí, se está muriendo este mae. Fin, volviendo al tema de Clio, la poesía y la historia, digamos que algo como las epopeyas griegas, ¿verdad? ¿Sí? Toda esta cosa, en el cole leímos cosas o por lo menos sabemos que existe la Odisea y tal, y todas estas varas maravillosas, fantásticas.
Hay una serie en estos relatos, hay una serie de falsos enunciados singulares, ¿sí? Repito, falsos enunciados singulares. Esta vara como, oh, sí, bueno, que llega Zeus y se hace toro y se lleva a Europa para ligársela en Creta y tal, ¿no? Digamos, o sea, es muy poco plausible que en algún momento nuestros investigadores científicos determinen que eso existió realmente, ¿no? Pero esos falsos enunciados singulares que no describen episodios que no hayan tenido lugar, eventualmente pueden reflejar o representar rasgos generales del mundo. O sea, construir también un sentido de realidad. ¿Ya? Construir un sentido de realidad. Hay un libro, una novela bellísima de Paul Auster también, donde hay un pasaje muy revelador. Un hijo, Stanley, Stanley, padre de un chiquillo, Archie, es interpelado por su hijo y le pregunta cuáles son sus oficios del pasado. Y el el padre, responde que antes se había dedicado a ser cazador de fieras y seguidamente enumera un montón de aventuras portentosas, entre las que se destaca el ascenso al Kilimanjaro, el avistamiento de una manada de dinosaurios en una sabana africana y un montón de carambadas así fantásticas. El chiquillo, Archie, había nacido en el 47, o sea, era un super baby boomer, ¿no? Y su padre, Stanley, provenía de una familia pobre que se había desempeñado como electricista y formó un próspero almacén. Dije alemán, qué raro lapsus. Y este Stanley, el padre, no se pudo reclutar en el ejército porque tenía algo, no como ese pie plano falso de Trump por el que no fue a Vietnam, y pertenecía a esa generación que, como los antiguos, era incapaz de reinterpretar el pasado desde otra perspectiva diferente a la épica, incorporando, como les decía, estos falsos enunciados singulares que, unidos, podían crear una sensación, representar rasgos de un mundo, ¿no? Y es un hecho, esto que voy a decir puede que no le guste a gente de la edad de mi padre o un poquito menores. Lo cierto es que esta noción de Clio, ¿verdad? Es muy probable que haya muerto con los baby boomers, cuyo pasado en buena medida no es más que una lánguida sucesión de anécdotas relacionadas con el consumo, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Veamos esta cosa. Esta cosa no es necesariamente una cosa, es una pintura muy interesante que se llama La verdad saliendo del pozo. Véanlo ahí, si podemos ver una serie de elementos alegóricos. Esta pintura, ahí uno ve un noble enmascarado agarrando a la verdad y luego, por supuesto, un clérigo que pretenden que no salga y tal. Está toda esta efervescencia, esta algarabía en el contexto de los debates sobre la separación Estado-Iglesia, el affair Dreyfus a finales del siglo XIX, en la Tercera República. Y se utilizó este tipo de iconografía bajo esta idea de que la verdad es algo, bueno, pues que es algo dado ahí como una cosa que podemos alcanzar, que podemos agarrar y que podemos asir. De ahí empieza todo un debate que es interesante pensarlo ahora, cuando vemos esta fascinación por la estadística, por el fact-checking y toda esta carambada que se nos vende como post-ideológico, como si fuera algo que va más allá de lo ideológico y se las trae. Vamos a ver unos casos concretos, chicos, chicas, para discutir y reflexionar sobre este asunto de la verdad. Déjenme ver, voy a ver aquí, revisar si alguien está consultando cosas. Bueno, ahora vamos a hacer un espacio también como para
no sé, que estiren las patas y que no se les jodan los lumbares y si fuman, que fumen o se tomen un trago de agua. Pero bueno, no sé si conocen esta fotografía, es muy famosa, de Joe Rosenthal alzando la bandera en Iwo Jima. Fue un 23 de febrero de 1945 y este chico Rosenthal, fotógrafo de origen ruso-judío que había nacido en Washington, fotografió a 5 marines y un médico de la Armada clavando la bandera de Estados Unidos en la cima del monte Surivaki. La foto fue tomada, por cierto, con una cochinada de cámara y un speed graphic y es ciertamente una de las instantáneas más icónicas, más importantes también de la historia de la segunda mitad del siglo XX, porque se constituye como bueno, pues como un testimonio de ese triunfo, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de reparos y la cosa y tal, que es lo interesante de ver esto, digamos. Es una foto reproducida, o sea, cuando digo reproducida no es de reproducción, sino que ha sido muy producida, es decir, esto no fue que espontáneamente el fotógrafo estaba saliendo de una trinchera y vio a estos heroicos soldados clavando, alzando la bandera en una colina, no, o sea, esto lo ensayaron decenas de veces, pero se nos presenta como tal, ¿no? Se nos presenta, entre comillas, como una verdad, ¿no? Y se recrea una atmósfera de verosimilitud. Y sin embargo, aunque haya, retomando lo que les decía, una serie de, digamos, singulares elementos que sean producidos, que sean ficcionalizados, en su conjunto general describe, representa un acontecimiento, un proceso histórico de proporciones y consecuencias tremendas, ¿no? Lo vacilón de esto, que esto es casi humorístico, es que esta foto fue portada, salió en todo lado, en todos los medios, Europa, Estados Unidos, hasta en América Latina, salió en varios periódicos y revistas y toda una cosa fabulosa. Y como recordarán ustedes, del otro lado estaba nada más y nada menos que Joseph Stalin, que si era algo, además de asesino y todo lo que ya sabemos, era un gran chimado. ¿Qué tipo más chimado? Denme un toque para tomar agua, perdón. Se me secó la garganta. Perdón. Entonces, Stalin se picó, pero se picó un montón y pidió, exigió, no pidió, no era como, me haces el favor, porfa, decirle a tal. Y sí, decirle a Zhukov, tal vez se apunta y que le diga a algún muchacho, a ver si tiene tiempo. No, el tipo exige y si Stalin exige, pues ya se sabe, ¿no? No fue un favorcito. Pidió que hicieran una parecida, porque no era posible que los gringos tuvieran esta fotografía tan potente y que saliera en todos los periódicos del mundo, los más importantes, y que los rusos no tuvieran nada, bueno, decir, imagínate el berrinche que hizo, decir, nosotros fuimos los que liberamos Berlín, estos cabrones, yo no sé qué, perdón la mala palabra, y mandaron a hacer esta. Esta la tomó Yevgeny Haldey, que por cierto también era ruso-judío, igual que Rosenthal. Y esta se llama, si esta se llamaba Alzando la bandera en Iwo Jima, esta se llama Alzando una bandera sobre el Reichstag, ¿verdad? De esta lo interesante es que la toman,
¿verdad? Evidentemente la tomaron cuando ya no había combates, ¿no? Y capaz quedaba algún SS necio por ahí en algún apartamento volando tiros con un Mauser o qué sé yo, o algún mocoso majadero por ahí volando tiros con una PPK o qué sé yo, pero ya combates, así lo que se dice combates, y ya no había, ¿no? Ya no había, ya los rusos habían ganado, Hitler se había pegado un tiro, Goebbels, ya todo se había ido al carajo, ¿no? Entonces se suben la cosa, ponen esta vaina, y luego los censores rusos, que eran tipos tremendos, ¿verdad? Avesadísimos, perspicaces, brutal. Bueno, era gente que se dedicaba, sí, imagínense a sacarle información a gente que no estaba dispuesta a darla, ¿no? Imagínense el grado de perspicacia que tenían. Se dan cuenta que la foto, tal y como estaba cuando la toma inicialmente Haldey, se veía como todo muy frío, todo muy apagado y la cosa, como qué sé yo, como que uno se meta al Mall San Pedro a las 3 de la mañana y se tome una foto fingiendo que anda de compras, qué sé yo. Bueno, no, ma, ahí están las cortinas bajadas, que andas comprando nada, ¿no? Y entonces agregaron unas columnas de humo retocándolo como para que pareciera, no, sí, hay una evidente conflagración ahí, ¿no? Hay una evidente conflagración. Y otro dato muy importante, le eliminaron el soldado que está ahí izando la bandera, eso no se percataron. El mae tenía ahí como 5 Rolex en el brazo, ¿verdad? O como, no sé, un Patek Philippe, un Rolex, qué sé yo, no sé, un montón de relojes. ¿Qué sugería eso? Que un soldado ruso que está izando la bandera de la dictadura del proletariado, la patria de los trabajadores, referente al internacionalismo, vencieron a los malditos nazis, fascistas y tal, y qué sé yo, y el mae sale con 5 guachos así en la mano, o sea, en la muñeca. Bueno, eso sugería que evidentemente los tipos habían hecho saqueos, ¿no? Habían hecho saqueos, a la gente le habían robado pertenencias. Digo, y uno dice, bueno, por ahí capaz si te robaste un Rolex de un muertico, y vale, o sea, te robaste un Rolex, pero 5, no, ya eso es codicia, ¿no? Ya eso es codicia. Uno dice, bueno, ahí sí, quiero llevarme un recuerdo de la guerra, de este man, que incluso puede tener hasta una cierta señal de respeto con el enemigo y tal, que no, me pongo el Patek Philippe de este industrial alemán al que le volé un tiro por la nuca, qué sé yo. Bueno, es atroz, es horrible y todo. Bueno, a ver, tiene algo de honroso, pero 5 relojes, no, es un codicioso, es un acaparador, ¿no? Entonces, bueno, se las borraron y tal, ese paleo Photoshop de la época, ¿verdad? Que lo hacían unos artistas tremendos que intervenían directamente en la película y tal, una cosa fascinante. No, la exposición, no la película, o la exposición. Ya me dio duda, mejor no digo cuál. Intervenían algo. Antes de batear, mejor no lo digo. Esto como para que vayan pensando en ese sentido de realidad, ¿verdad, chicos, chicas? O sea, ese es en el fondo lo que estaríamos viendo. Vean esta otra. Esta es famosísima. Puse acá muerte de un miliciano porque ese es el título. Bueno, aquí puede parecer un poco redundante porque aquí lo pongo, pero entiendo que, bueno, es necesario poner la fuente y tal, porque si no nos pueden denunciar el canal de YouTube si uno sale, qué sé yo, no se van esas cosas absurdas de este momento histórico, pero muerte de un miliciano de Robert Capa. Así fue titulada en la revista Boo, 23 de septiembre del 36, Robert Capa, ¿verdad? Que ya se sabe, es como el seudónimo de André Erno Friedman y de Gerda Taro, ¿verdad? Que a su vez era el seudónimo de Gerta Poher Illich, yo no sé, ya ahí me perdieron con o sea, con esos nombres de Europa del Este, ahí ya me perdieron. Y
bueno, fue súper famosa, supuestamente la venden, ¿verdad? La venden en el mundo como una escena en la que un miliciano republicano era abatido por las balas fascistas de los franquistas. ¿Sí? Quedémonos ahí, quedémonos ahí. Recuerden bien esto, la imagen y tal, muerte de un miliciano, bla, bla, bla. El mae así, te lo ponen como estos heroicos republicanos que entregaron su vida por la libertad frente a los embates de la irracionalidad franquista, eh, las tinieblas del nacional catolicismo y tal, y toda esta cosa, ¿no? Veámoslo, uno se conmueve, uno dice, ah, sí, háganle una película a este miliciano que está cayendo ahí, yo no sé qué la cosa. Bueno, eh, decía Boris Groys, un autor que a mí me encanta, decía que como hoy nadie cree en lo trascendente, en lo invisible y ni en lo absoluto, preferimos creer en nuestros propios ojos y no en teorías o relatos sobre lo que se sustrae a la mirada, ¿no? Queremos ver, queremos evidencia, queremos ser testigos de vida. Por eso vivimos en un mundo donde los medios visuales triunfan sobre el lenguaje. Eso decía Groys, ¿sí? Eh, y una prueba de que esto que dice Groys eh, lleva razón, o que por lo menos es algo que uno consideraría plausible, es esa insistencia, han visto ustedes, chicos, chicas, esa insistencia que tenemos en dudar de las imágenes. Qué sé yo, como ahora utilicemos algo que está muy, o sea, algo súper actual, algo que está en la agenda. Estos videos donde sale el ya electo presidente eh, Joe Biden como teniendo unas conductas aparentemente eh, inapropiadas o por lo menos violentando de manera muy frecuente el espacio de las mujeres. Entonces, no, no, eso debe ser montaje. No, eso debe ser un montaje. O qué sé yo, que alguien salga, no vamos a decir nombres porque de repente nos demandan ahora a cómo está todo. Imaginemos un país ficticio donde hay un presidente ficticio y ese presidente ficticio le toman una foto, no sé, agarrando a patadas una viejita en la calle, ¿no? No, eso debe ser falso. Es un montaje, es un montaje. O bueno, están los que creen denodadamente en aquello que uno ve como, oye, man, o sea, se ve todo el Photoshop así, ¿verdad? Y todo. No, es real, lo dice una foto. Digo esto porque es una evidencia de que eh, esa, esa construcción del sentido de realidad, como dice Groys acá, pareciera estar predominantemente articulada por esto, ¿no? Por la imagen, por lo que se ve, ¿no? Es vacilón, hay libros, hay autores que han investigado la historia de los sentidos. Había otros sentidos, en la Edad Media era como más importante el sentido del oído. Las cosas se oían más que se veían, ¿no? Por supuesto que esto tiene que ver con alfabetización y otras cosas, ¿no? Pero digamos, y no hace mucho acá, en Costa Rica, la gente escuchaba las campanas para saber la hora. O qué sé yo, los domingos sonaban unas bombetas al mediodía, siempre. Y las apariciones de Dios, de las divinidades, las hierofanías, las manifestaciones de lo sagrado, para ser más específico, eran voces, gente que le hablaba a otro, ¿no? Bueno, ahora por el contrario vemos apariciones de la divinidad en una tostada o cosas de ese tipo, ¿no? Vean lo prosaico también que se ha vuelto este asunto. Recuerden lo que acabamos de ver de Capa, ¿verdad? De muerte de un miliciano. Vean lo que pasa aquí, qué cosa más vacilona. Si la recuerdan, la anterior, ¿no? En el 75,
Philip Knightley decidió cambiar el pie de foto original que había sido publicado en Life, ese de muerte de un miliciano, y le puso como ejercicio este pie de foto. Un miliciano resbala y cae mientras se entrena para la acción. Imagínense todo lo que cambia. O sea, imagínense, pónganse a ver cómo cambia absolutamente todo el sentido de la fotografía y todo el sentido de realidad, todo el sentido incluso documental, todo el sentido político, emocional, con solo cambiarle el pie a la foto. Para que recordemos aquella boludez esa de, oh, sí, una imagen habla más que 1000 palabras. Ah, sí, mira cómo cambiándole solo el pie a una foto, abolimos completamente el sentido de esa imagen, ¿no? Mira, es tremendo, pero tremendo, tremendo, tremendo. A mí me parece que es, bueno, no sé qué opinarán ustedes. Les iba a decir, si como para estirarse y tal, hacemos un breve receso de 3, 4 minutos. Si alguien tuviera que ir al baño, yo tengo que ir, por cierto, que ya me tomé como medio litro de agua. 3 minutos y vuelvo, 3 minutos y vuelvo. Denme un segundo. Listo, dije 3 minutos y fui más rápido. Voy a hacer un corte acá para ver como temas de comentarios también. No sé si Javier, porfa. Hola Fabián, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Ah, perfecto, gracias. Sí, justo te iba a decir que acá tengo algunos comentarios, ¿te las puedo leer? Por favor, me encantaría. Bien, bueno, al principio cuando hablabas de la alegoría, Giovanni Hidalgo dijo que eso es algo parecido a lo ocurrido en la película La Aldea. Después, alguien llamado Vida Pura, confinamiento sirve para enfrentarnos a nosotros mismos, reencontrarnos y salir de la Matrix. En la vida real sucede que otros y no te creen, cada uno a su tiempo. No en vano se dice por ahí que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Después, grito corto vale más que muchas imágenes. ¿Qué dijo eso? ¿Que vale más que muchas imágenes, perdón? Guillermo no está el apellido, pero está acá presente en el Zoom. Pero, ¿qué fue lo que dijo que vale más y después cuando
un cuento corto vale más que muchas imágenes. Ah, eso dijo Guille, debe ser Guillermo Calvo, a quien le mando un saludo cordial. Guille es un grande. Sí. Más adelante, cuando hablabas del mito, la mentira, realidad, María Fernanda dijo que es muy motivador no preocuparse ni ocuparse de eso. Es una combinación. La... Después Ana Elena Obando dijo que la virtualidad juega mucho con la realidad, que en última instancia pasa de cada quien. No sé, es un tema fascinante para debatir. Es como esos gestos del PAC que quieren hacer aparecer un simple gesto usualmente torpe. Eso lo dijo Ana Elena. Y bueno, no me sorprende. Un abrazo para Ana Elena. Muy bien. Finalmente hay un par de preguntas acá. Una de Mario Josué Cunningham. Mario Cunningham, sí. Ajá. ¿Cuál es el nombre del cuento o el libro donde se encuentra el cuento de Shepard, donde el hijo le pregunta al padre por sus recuerdos de los 80s? Ah, dale, decirle a Mario que se lo puedo, incluso se lo puedo prestar. Es un libro bellísimo que se llama justamente Crónicas. Y ese cuento se llama Los años 80. Y Mario, si me estás escuchando, yo te lo puedo prestar, ¿verdad? Es un cuentito que había editado Anagrama en combinación con Página 12 y yo lo compré cuando vivía en Argentina. No sé si, bueno, tal vez se puede conseguir acá. Si no lo puedes conseguir, te lo presto con mucho gusto. Buenísimo. Bueno, ahí supongo que te escuchó. Y después, Ana Elena Obando pregunta si habría que hablar de la verdad relativa y absoluta, que sería debatible si existe. Hablamos de la perfección lógica del conocimiento de Kant. Dice también Ana Elena que para Santo Tomás de Aquino la verdad era la inteligibilidad del ser y la corresponde de la mente con la realidad. Claro. Y, bueno, te dejo esa pregunta y también dice Carla si puedes pasar la referencia completa del libro de Groys. Del libro de Groys. Ajá, supongo perfecto, que eso lo tengo, lo puedo pasar, si no al final ya como con editorial y tal y todo esto, ¿sí? Perfecto, listo. Ok, muchas gracias, gracias. Bueno. Entonces, bueno, esa discusión de la verdad es, hola, perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí, es que escuché algo, bueno, en fin. Sí, todo el tema de la discusión, de la construcción de la verdad es, por eso les decía, es de nunca acabar, ¿no? Digamos, hay diferentes enfoques, es una de nuestras grandes preocupaciones, como digamos, desde que pensamos, ¿no? A mí me gustaría que para efectos de esta sesión y para efectos de escribir crónica, lo que me gustaría es que pensáramos eso, que no hay una... ¿Por qué quise empezar? Más bien me devuelvo. ¿Por qué quise empezar con esto? ¿O por qué suelo empezar con esto cuando he dado talleres o cursos de crónica? Porque me parece que la discusión de la verdad no debería estar ahí gravitando en torno a digamos, al ejercicio de escritura. Y vamos a tratar voy a tratar de demostrárselos o, sí, no sé si demostrárselos, pero por lo menos sugerir, demostrárselos suena así súper pretencioso también y como, además un poco contradictorio cuando yo estaba diciendo, no, estaba todo posmo, no vamos a hacer, pues, depende del punto de vista. Entonces, y yo saliendo con una cosa de estas. Me gustaría que en un rato, por lo menos, esa pregunta les quede ahí, ¿no? Esa duda, pueda transmitirles la duda. Quedamos acá, ¿no? En este tema del miliciano que resbala y cae mientras se entrena para la acción. ¿Qué caso entonces tendría escribir en un mundo
donde se privilegia la imagen? Esa sería la pregunta. Uno dice, y sí, man, si todo el mundo lo que quiere es ver fotos y tal, o videos y qué sé yo, y ahora incluso en medio de la pandemia, alguien de repente cuenta y desarrolla un relato muy interesante, muy bien construido, incluso bello, acerca, por ejemplo, de las calamidades, de esta tragedia que está padeciendo la gente en la zona sur como resultado del huracán ETA, o capaz y leyéramos una crónica de esas desgarradoras de lo que está sucediendo en el Caribe hondureño, en el Caribe nicaragüense, en el Caribe guatemalteco también. Han visto qué vacilón que a veces a uno se le olvida que Guatemala también tiene salida al Caribe, ¿no? Como Salvador, el mar que es un estúpido y no sabe nada de geografía. No, un pésimo chiste. Pero más que un relato o algo así, la gente diría, no, bueno, pero un relato sin fotos, entonces no es verdad, ¿no? Han visto eso, como un post de Facebook y uno dice, y sí, iba caminando y me encontré al ministro X agarrando a patadas a una señora y tal, y estoy como muy necio, ¿no? Con eso de agarrando a patadas a una señora. Digamos, me lo encontré robándose unas picaritas en Walmart, qué sé yo. Bueno, ahí la foto, ponga el video. Entonces, a eso íbamos, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene escribir? Un viejillo al que le tengo mucho cariño decía que la función de los documentos escritos es precisamente esta. Contra cualquier deseo nuestro de cambiar el destino, nos hacen, los documentos escritos, tocar con nuestras propias manos la imposibilidad de cambiarlo. Es tremendo eso de Humberto Eco. Tremendo, tremendo. Tiene que ver precisamente, yo en otros momentos, en otros cursos y otras cosas, he mencionado el caso este de Napoleón, ¿no? Es el más célebre, que uno dice, bueno, hay hasta el momento suficientes evidencias históricas que nos hacen saber, que nos hacen ver que Napoleón murió en Santa Elena un 5 de mayo de 1821, ¿verdad? Pero eventualmente podría haber una investigación histórica que demuestre, que sugiera, que demuestre, ¿sí? Que Napoleón no, que todo eso que creíamos es falso y que en realidad Napoleón logró escapar de Santa Elena gracias a no sé, a un complot de liberales latinoamericanos ilustrados que se lo llevaron a México o a Perú o a Ecuador para emprender una acción libertadora con el propósito de construir un gran imperio latinoamericano, ¿no? Qué sé yo, digamos, ojo que esto puede sonar absurdo ahora, pero era una idea, ¿eh? Era un delirio en su momento, a principios del siglo XIX. No era, ahora suena absurdo, pero en ese momento no, ¿verdad? Como los delirios bolivarianos o de Morazán y toda esta cosa que uno, de Morazán, de Francisco Morazán, nosotros como costarricenses, yo siempre hago un poco el chiste, es un poco cruel ese chiste en un contexto centroamericanista, pero decir, sí, Costa Rica matamos, o sea, aquí se fusiló a Morazán, que era como el Bolívar centroamericano, ¿no? ¿Cómo no nos van a odiar en Centroamérica? Matamos a Morazán y vamos a los mundiales de fútbol. O sea, somos lo que, o sea, somos lo peor, digamos, de Centroamérica. Si uno no fuera costarricense, uno decía, uy, ahí viene un tico, uy, los ticos, qué pereza, ¿no? Tal, bueno. Sin embargo, todos esos procesos históricos, como les decía, son, bueno, es conocimiento en permanente construcción, ¿sí? En cambio, uno sabe que Werder, y por favor no me digan que esto es un spoiler, Werder siempre se va a suicidar, ¿no?
Werther siempre se va a suicidar. Werther de Goethe, ¿no? ¿Sí? O qué sé yo, Harry Potter siempre le va a ganar a Voldemort, para ponerlo en algo más reciente, ¿no? No sé, bueno, o sea, las obras literarias están ahí y son, como decía Eco, nos echan en cara esa imposibilidad de cambiarlo, de cambiar el destino, ¿no? Este es el asunto, una eterna discusión que es un poco lo que estábamos y que tiene que ver con la pregunta que planteó Anelena Obando, que es de una discusión filosófica epistemológica de altísima complejidad y que, como les digo, tiene años de estarse dando. Hay un caso con esto, verán que esto es vacilón, sobre esto de la verdad, el desarrollo del punto de vista copernicano, desde Galileo hasta la astronomía contemporánea. Justamente, y esto también lo plantea Feyerabend, justamente se consolidó a partir de la fuerte creencia, de una fuerte creencia que reñía, que disputaba, que contradecía todo aquello que se consideraba razonable en la época. Cuando Galileo, por ejemplo, afirmó haber visto satélites alrededor de Júpiter, un astrónomo, Francesco Sisi, sentenció algo más o menos así: los satélites son invisibles a simple vista y por tanto no pueden tener influencia sobre la Tierra y por tanto serían inútiles y por tanto no existen. Ojo qué tremendo, ¿no? Ojo qué tremendo. Se parece a algunas cosillas que uno oye ahora, ¿no? Galileo les ofreció un telescopio y les indicó que como que allí estaban, o sea, vean, más, o sea, no sean tan obtusos, aquí está, yo no sé qué. Pero los ojos de Francesco Sisi y de los suyos no estaban hechos para ver lo imposible. Hay, por cierto, un poema de Paul Claudel donde decía eso: tus ojos no están hechos para ver lo imposible. El episteme, para utilizar ahí un término, el tipo jugando de filósofo, el episteme de la época lo impedía, ¿no? Para Paul Feyerabend, Galileo siguió el camino correcto, justamente. En tanto, su persistente empeño en lo que parecía una estupidez, una soberana caballada cosmológica, al fin de cuentas creó el material que se necesitaba para la defensa de esta cosmología. Todo esto naturalmente iba en contra de aquellos que solo aceptan una visión determinada, absoluta de las cosas y que confían en ellas solo si contiene ciertas, y esto es un término de Feyerabend, ciertas frases mágicas llamadas informes observacionales. Esto es importante para efectos de lo que nos interesa a nosotros, ¿no? De aquello, de que cuando escribimos no hay que privarse necesariamente, como vimos antes, de esos ejercicios de especulación, como pasaba en el caso de Rebecca Elson buscando materia oscura, o como pasa en estos casos que vamos a ver enseguida, de esto Guille y otra gente que ha estado en cursos lo ha visto. Pero son casos muy, 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 muy paradigmáticos, por eso los menciono. Vean qué cosa interesante, no sé si lo saben. Anelena también estuvo en un curso y de fijo recordará este caso. La revista Rolling Stone publicó A Rape on Campus de Sabrina Rubin Erdely, que relata el abuso sexual sufrido por Jackie, una chica, durante una fiesta en la fraternidad Phi Kappa, ¿sí?, en la Universidad de Virginia. Ustedes saben que
si han, bueno, no es mi caso, pero quienes hayan estudiado o han estado cerca del ambiente universitario estadounidense saben que tiene una cosa muy pesada ahí de ritos iniciáticos y tal. Este tema de pertenecer a las fraternidades en Estados Unidos, uno es en tanto, digamos, en función de esa universidad donde estudió, ¿no? Un poco guardando las enormes distancias, como sucede sobre todo en San José con el cole donde saliste. El cole donde saliste en Estados Unidos es sobre todo con las universidades. Nosotros es como el cole. Como, ah, sí, sos del San Clair. Ah, no, es del San Francisco. Yo no, que no es casual que en las últimas elecciones se hayan decidido en buena medida porque el candidato ganador era del San Francisco y no del Boca de desamparados, ¿no? Eso no se lo podía permitir el país. Pero bueno, ese es otro tema. El vocacional, ¿no? El liceo vocacional, a eso me refería con el Boca. Vean qué interesante. Esto pasó, revista Rolling Stone publica esto, a Rape on Campus, tal, la cosa, insisto, revista Rolling Stone, ¿verdad? No era, no sé, algún medio, no voy a decir nombres, después nos demandan, algún medio insulso o algún medio, poco respetable de nuestro país. Y resulta que luego se dan cuenta que no ocurrió, que no existía Jackie. O sea, y lo narran, digamos, y tal, y te lo presentan como una reportaje crónica, ¿no? De lo que le ocurrió a esta chica. Y no era, entre comillas, no era real. Pero, volviendo a lo que decíamos antes, hace varios minutos, el asunto es que, en términos generales, esto permitió poner y visibilizar prácticas comunes. Es cierto que no existía Jackie, sí, no existe Jackie, y que lo que ahí se narra no existió realmente, pero ha existido, pero se da, pero ocurre. Máxime en casos de este tipo, donde intervienen variables éticas, consideraciones éticas para evitar, por ejemplo, procesos de revictimización y tal, quizás no sería tan, no sé, lo lanzo como pregunta, que yo creo que no es algo inválido desarrollar un ejercicio especulativo a partir, digamos, de especulación, de ficción especulativa, a partir de datos que tenés. ¿Sí? Eso es un poco lo que hizo Sabrina Rubin Ederle. A ver, ya aquí pueden intervenir otras consideraciones también éticas que tienen que ver, bueno, el problema es que esta madre lo presenta como verdad. Bueno, ahí no sé. Eso está por verse también, ¿no? O sea, sí, digamos, yo comprendo que ahí es donde están las consideraciones ético-jurídicas, si se quiere, pero, pero, pero bueno, se los dejo ahí. Pongo otro caso parecido. Jimmy's World, este fue en el 81, yo estaba naciendo, imagínense qué viejo estoy. O sea, digo, o sea, viendo esta foto con ese nivel de pixelación, o sea, de pixelado, me echa en cara mi vejez, pero bueno. Jimmy's World, publicado en Washington Post, ojo, no fue como en alguno de los pasquines de nuestro país. Relataba la vida de un niño adicto a la heroína. Es más, este reportaje ganó un Pulitzer. Pero bueno, luego se comprobó que el protagonista no existía. Y la autora también lo confesó y dijo que sí, que no era así, pero se basaba en una serie, en una recopilación de testimonios y de vivencias y de, digamos, de entrevistas y de cuestiones relacionadas con la vida de los niños, de niños que están en condición de calle, como se llama, homeless, qué sé yo, no sé. Entonces, bueno, eso suscitó toda una, ahí está la fuente, por si también si la quisieran ver, que sale en la revista de periodismo de la Universidad de Columbia, hay un análisis de eso, de ahí fue donde lo saqué, es bastante interesante.
se ha instalado, esto dice María Sonia Christoph, una gran cronista, pero tremenda, altamente recomendada, altamente recomendada. Decía ella que se ha instalado un supuesto que parece indicar que por crónica únicamente debe entenderse una narrativa escrita bajo los preceptos de los manuales de ética periodística a la que luego se debe edulcorar con literatura. Bueno, pues ella considera que digamos que esto es un error tremendo. Yo también, siguiendo a María Sonia Christoph, lo considero que no es que hay que escribir una nota con ese lenguaje de aséptico tan insoportable de los periódicos que se presumen formales como La Nación, aquí en Costa Rica, que es un lenguaje neutro, como les digo, aséptico. Me acuerdo que Félix Guattari y Gilles Deleuze decían que estaban esas lenguas del deseo, ¿verdad? Como lo que uno podría pensar de la prensa sensacionalista, que a mí me encanta, por ejemplo, la prensa que la estudia este otro chavalo también, Guillermo Zunkel, fabuloso, de esos titulares que son poéticos a veces, ¿no? Digo, yo a Extra le he leído titulares maravillosos, maravillosos en cuanto a la construcción, ¿no? Digamos, y bueno, alguien podrá tener reparos éticos y tal, qué sé yo, bueno, a veces incurre en una serie de arrebatos, digamos, qué sé yo, de misoginia o de irrespeto, por ejemplo, a las víctimas que pueden llegar a ser condenables, es cierto, pero el tratamiento del lenguaje a menudo en los periódicos que se consideran sensacionalistas es muchísimo más interesante que aquellos como La Nación u otros. Hablo de La Nación porque estamos acá. Digo, no es que sea un periódico digamos, importante o interesante de mencionar, lo digo porque nos habla de nuestra realidad, que tienen esas pretensiones de ser prensa seria y objetiva y qué sé yo, ¿no? Termina siendo una cosa espantosa, ¿no? Bueno, lo que dice María Sonia Christoph es que hay una noción de la crónica, es que primero construís un relato bajo esos preceptos, bajo esos criterios de ética periodística, oh, la fuente, no, qué sé yo, la cosa, y un lenguaje súper neutro, no, lenguaje neutro no existe, un lenguaje de pretensiones asépticas, y luego ahí le vas metiendo una metaforita por aquí y algún giro, como estas cosas, como las narraciones de fútbol, ¿no? Que terminan como, oh, sí, la conectó en la esquina donde las arañas tejen su telaraña. Esas boludeces, ¿verdad? Que son terribles, son pésimas. O sea, vean esto. Nos quedamos sin audio. No. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí. Creo que fue que apreté esto. Qué pena, disculpen. ¿A dónde me quedé? Qué pena. Javier. Estabas hablando de las metáforas de los jugadores de fútbol, Ok. Ok. Sí. de la araña, de la telaraña. Ok. Sí, esa cosa, digamos, sí, donde no sé, esas cosas como de, esas metáforas espantosas de periodistas, como de, no sé, estas cosas como de, vamos a ver, a propósito, es que me deslocalicé un toque, disculpen. A propósito de ahora, las elecciones de Trump, como
avalancha de libertad, abalanza el acero tiránico del presidente Trump. ¿Han visto? Eso es, digo, estoy llevándolo al paroxismo, ¿no? Es exagerado, pero ese tipo de periodistas te lanza cosas de ese tipo, ¿verdad? Que son nefastas, son terribles, ¿no? Yo quería compartir con ustedes este otro caso de Michael Finkel. Hay una producción de Netflix que aborda este caso. Digo que lo quiero mencionar porque contradice de alguna u otra manera esa, o más bien sí, contradice un poco lo que el reproche que hace Christoph a ese tratamiento de la crónica desde la perspectiva de los manuales periodísticos, ¿no? El caso que les digo es interesantísimo. Luego de una investigación sobre las condiciones laborales en campos de Costa de Marfil, creo que eran de piña, no me acuerdo. Michael Finkel armó un texto, una crónica, desde el punto de vista de un adolescente que trabajaba ahí. Reconstruyó una voz particular a partir de muchas entrevistas. Vean qué interesante. A pesar de que esas investigaciones habían sido súper serias, tan serias que le habían permitido a Finkel hacer hipótesis no solamente sólidas, sino también bastante inesperadas, interesantes acerca de las condiciones de trabajo en las plantaciones y de las condiciones de pobreza generalizadas, los editores consideraron que había inventado y entonces al mae lo echaron. Ojo, y era New York Times Magazine, ¿verdad? No era que lo echaron de, qué sé yo, de algún, no sé, qué sé yo, no quiero decir nombres, pero bueno, entonces es la cosa, ¿verdad? O sea, este mae realiza una investigación súper rigurosa, entrevista a gente, viaja allá y tal, y luego por un criterio quizás narrativo, ¿verdad? Un criterio narrativo. Decide unificar todos esos testimonios en uno solo, un adolescente al que le ocurrió todo. No fue solo a él, le ocurrieron a muchos. Pero entonces empieza todo, como les digo, ese debate. Yo soy de la idea, yo soy Team Michael Finkel. Yo creo que es lo correcto, digamos. O sea, uno no debería estarse preguntando, oh, qué sé yo, no sé si, pero es que ese chiquillo no existía. No, bueno, pero es que fue una cosa que utilicé como para efectos de que la historia fuera más efectiva en términos narrativos, ¿no? Entonces, y por supuesto que esto, como les dije, tiene implicaciones éticas. El problema es que, bueno, esto lo están vendiendo en una revista y tal. Si ustedes, chicos, chicas, lo que quieren hacer es un libro, bueno, pues ahí sí hay ciertas licencias. Son ustedes los que se lo bancan, ¿no? Las que se lo juegan. Este es otro famoso que se llama sándwich de milanesa. Es también desgarrador, tremendo. Tremendo. En sándwich de milanesa ocurre una cosa dolorosísima en el barrio de La Boca, al sur de Buenos Aires, un tranvía. La Boca es un barrio de obreros, históricamente, aunque el equipo de ellos sea un equipo, la Boca Juniors no es un equipo de obreros. Digo, su presidente fue presidente de la República, Mauricio Macri, pero bueno, el barrio sí es un barrio de obreros. En 1930 iba este tranvía, ahí pasa el riachuelo, que es una porquería, prácticamente un drenaje a cielo abierto. Y en ese invierno del año 1930, uno de los vagones descarrila y se cae.
ahí un chiquito, un muchacho, muere, un chiquito que eran 14 años, 12 años, y se encontró un sándwich de milanesa en el bolsillo. Raúl González Tañón, un poeta que trabajaba por esa época en el diario Crítica, donde vio eso, sacaron el cuerpecito del chico yo no sé qué, salió en carrera para la redacción y redactó una crónica que apareció en la portada, chicos, chicas, en la portada del diario, probablemente debe haber sido el diario vespertino o el del día siguiente, no sé. Y era un maravilloso, un hermosísimo ejercicio de especulación narrativa a partir del cual González Tañón, que era poeta, era poeta, imaginaba el recorrido de ese sándwich de milanesa, desde las manos de una madre obrera que quizás se lo preparó hasta el bolsillo de ese chiquito que murió ahí ahogado en las gélidas y fétidas aguas del riachuelo. Por algo allá les dicen los bosteros, porque huele a bosta, es decir, como a estiércol, a caca, pues. Decía esta otra chica, Mónica Bernabé, que si se tratara de una investigación jurídica, importa la prueba, es decir, cuando estamos escribiendo crónica. Pero en el caso, y en el caso del periodismo existen reglas, ¿verdad? Como esta cosa de chequear la prueba, confrontar y tal, y yo no sé qué. En las crónicas, dice ella, tal vez las formas de acceso a la verdad no sean las mismas y parten más de esto, insisto, vuelvo a lo que hablamos hace unos minutos, de que algunos singulares, entre comillas, falsos, en su conjunto, en términos generales, pueden ser una muy fehaciente representación de la realidad, una representación de mundo, por llamarlo así, ¿no? Suena un poco pomposo, pero sí. Esto está lindo también. La literatura enseña al periodismo mucho del arte de la expresión de la empatía y de la figuración del otro, que decía Damián Fernández Pedemonte. Porque es que es eso, ¿no? Vuelve ese tema, esa discusión, por eso digo, y sigue Petra con calentura, ¿no? O sea, ahí es donde está en el fondo esa reflexión sobre la verdad, ¿no? Esta es una cita que me parece interesante y da para mucha reflexión. Voy a empezar a apurarle porque como yo soy tan disperso, empiezo a hablar y contar chistes estúpidos y nos vamos quedando sin tiempo, perdón. No sé, Javier, si podríamos hacer un break para escuchar comentarios que vi que salen algunos. Si tenés, podríamos hacer como una... Sí. ¿Sí? Claro. Sí, acá. Bueno, Ana Lorena decía hace un rato que la desaparición de las pequeñas librerías está con esa adoración por la imagen más que por las palabras. Hablando de esto de la imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Con esa frase tan popular y que nos pone tanto a pensar. Después, Lorena puso que acaba de ver un comentario en Facebook que decía: me alegro que haya ganado Biden. Y que esto ilustra su afirmación, tu afirmación de la verdad como relación o verdad. Y después, bueno, Ana Carolina decía que cuando hablabas de tipo del New York Times, también Ana Carolina decía que Burning Down My Master's House, plagio e invención de noticias por parte de Jason Blair en el New York Times. Ah, qué algo maravilla. Que se dio a principios del 2000.
Y después hay una pregunta ya más puntual acá, de Ivania, que dice, ¿qué consejo de anécdotas que llegan a mi mente, pero no llegan en orden cronológico? Sin embargo, forman una historia real que Se te cortó, Javier, creo. Disculpa, voy de Sí. nuevo. ¿Qué consejo para ordenar una serie de anécdotas que llegan a mi mente, pero no llegan en orden? Sin embargo, forman una historia real que deseo escribir. Yo diría que las tire Esa es la así, que las tire como salen. Y eso es lo interesante. Yo creo que los mismos relatos van dando la pauta. O sea, el relato te va dando las mismas exigencias. Esto suena casi como esas estupideces de que, oh, sí, los personajes por sí mismos hablan y tienen vida y el escritor casi no tiene. No, mentira, eso es una estupidez, ¿no? Pero sí lo es cierto que el relato, o sea, a la hora de escribir, uno se va dando cuenta que hay ciertas exigencias de carácter narrativo, ¿no? Como por ejemplo, esto que mencionaba esta chica, que no alcancé a escuchar el nombre, perdón, sobre el orden cronológico. Bueno, pues eso, ignoralo, tiralo como va. O sea, yo creo que eso es absolutamente prescindible. Y el relato mismo va dándole contenido a ello. Me dicen, creo que ya tenemos que ir pronto cerrando, ¿no? Pero entonces voy a apurarle porque hay varias cosas que quisiera compartir con ustedes, porque sí, yo me extiendo mucho, perdón. Vamos a ver sobre este asunto. La diferencia entre ficción y no ficción, ¿verdad? Lo que hablábamos, vamos a ver. Hay un caso que por eso lo pongo aquí a la par, de la Cartuja de Parma, de Stendhal, fascinante, maravilloso, el que un personaje, Fabrizio, eso es una novela, ¿no? Quiere enrolarse en las huestes napoleónicas porque quiere conocer a Napoleón, hace todo hasta lo imposible, al final lo logra y están en la batalla de Waterloo, al final, ¿no? Digo, esta batalla que se considera un parteaguas en la historia universal, y el tipo se sorprende al darse cuenta, o no se sorprende, en realidad el relato lo que le transmite a uno es esa, digamos, es algo fútil, es algo pedestre, ¿no? El tipo está en un campo así medio embarrialado y toda una cosa incómoda, qué sé yo, y ve una figurilla allí a lo lejos, montado en un caballo que va y se lanza por la izquierda, en unos obuses que se estrellan y sale, pringa todo, ramas, un barrial, se ensucia, tal, y ve a Napoleón a lo lejos, que es una figurilla que va por ahí. Yuri Zhivago, el personaje del doctor Zhivago, de Boris Pasternak, decía que nadie hace la historia porque la historia no se ve como tampoco se ve crecer la hierba. Yo creo que pasa eso cuando uno trata de escribir la verdad, ¿no? No se ve como no se ve crecer la hierba. Acá tenía una referencia que voy a hacerla súper rápida de José Marín Cañas, que nuestro gran José Marín Cañas, que se adelantó a Truman Capote, se adelantó a Rodolfo Walsh, se adelantó de alguna u otra manera también al nuevo periodismo estadounidense, y escribe en los años 30 una crónica formidable que se llama Coto. No la digo porque sea mi apellido, sino porque es sobre la guerra de Coto, donde uno no sabe si es una novela o una crónica, porque el lector se enfrenta a esto, ¿no? Una persona, el testimonio de alguien que participó en una guerra, le cuenta al narrador, algo que el narrador decide reproducir, ¿no?
José Marín Cañas siempre dijo que era una crónica, algo que ocurrió, ¿no? Pongo a estos dos chicos que aparecen ahí, que son Truman Capote y Rodolfo Walsh. Este es Truman Capote, el de la izquierda, ¿sí? Me imagino que están familiarizados con A Sangre Fría, esa novela formidable. Es interesante porque Truman Capote, cuando fue a hacer eso, el tipo era un excéntrico y se fue a ese pueblito de esos donde votan a Trump, ¿no? Votan por Trump, quiero decir, y el tipo andaba, era un tipo gay, muy excéntrico, y llega a un pueblo muy conservador, andaba con unos anteojos así, todos estrafalarios y tal. Y bueno, y a pesar de todo, logró obtener los testimonios necesarios para digamos, para construir esa novela maravillosa que se llama A Sangre Fría, que también está a medio camino entre la crónica, el reportaje o la novela, ¿no? Y eso hizo Rodolfo Walsh, este maravilloso argentino. Yo le tengo un cariño enorme, digamos, los recomiendo ampliamente si les interesa también escribir crónica, porque Walsh escribió, recomiendo dos textos, además de sus textos policíacos que son increíbles, recomiendo dos: ¿Quién mató a Rosendo? Y Operación Masacre. Son libros que uno no, son relatos, son que uno, como les decía, este tema de los límites entre los géneros tan difusos, estos tipos lo asumen y juegan con ello. Entonces, desafían al lector, retan al lector con ese carácter difuso de los géneros. Entonces uno no sabe si estás leyendo algo que es efectivamente un reportaje periodístico o una ficción, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que debería pasar cuando uno se enfrenta a este tipo de relatos. Acá está este otro señor, Tom Wolfe, que es uno de los referentes de lo que se conoció como el nuevo periodismo. Decía, y esto por favor, me encantaría que le pongan atención. Él decía que los periodistas, ya sea de crónicas y reportajes, ¿verdad? No los periodistas como de La Nación, ¿no? Que escriben estas notas tan insufribles. Decía que los periodistas, él hablaba de otros periodistas, por supuesto, Norman Mailer, Gator Lewis, qué sé yo, era Hunter Thompson, decía que eran las grandes figuras de la narrativa en su momento. Esto es posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Los comparaba con novelistas de la talla de Dickens, de Charles Dickens o de Balzac, porque fueron escritores que retrataron con Balzac y Dickens, eran escritores que retrataron con milimétrica precisión su época, las costumbres, la moralidad e incluso elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, Dickens realizó una serie de retratos maravillosos de trabajadores, trabajadoras, gente común. Y era una forma de escritura que se encontraba a medio camino entre la ficción especulativa y el reportaje. A mí me gustaría que nos centráramos en esto, chicos, chicas, porque yo estoy convencido de que la crónica va por ese lado. Es interesante, además, que eso que Wolf llamó el nuevo periodismo, así como muchos de los ejercicios de Dickens o de Jack London o George Orwell, siempre tenían que ver con el bajo mundo, vidas de obreros o postales y observaciones sociológicas del mundo marginal. No sé, Jack London, por ejemplo, escribió La gente del abismo. El mae se hizo pasar por un habitante de East End, que es uno de los barrios más depravados de Londres. Fue uno de los barrios más depravados de Londres, y usó eso, el abismo, como excusa, como recurso metafórico a la hora de describir como ese universo desgarrado. Y lo mismo George Orwell, el gran autor de 1984, cuando escribió Vagabundo en París y Londres. A diferencia de London, George Orwell, London tenía como su habitación en un hotelito bien, y el maestro iba a bañar y de repente iba a comer bien a veces. En cambio Orwell
sí se fue a meter a lo heavy, a lo warrior, y dio cuenta de ella en ese libro. Reconoció más tarde que muchos de los incidentes narrados sí eran reales, pero desde luego habían sido reconstruidos y habían sido ajustados según esos criterios narrativos. Como decía antes, ¿cuáles pueden ser esos criterios narrativos? Bueno, el texto mismo, el desarrollo del texto los va sugiriendo, siempre y cuando no estemos obsesionados con esa noción cerrada, restringida de la verdad, o que no estemos obsesionados con que la crónica debe dar cuenta de algo verdadero en un sentido positivista, por decirlo así, ¿no? La verdad dada ahí como una cosa que hay que ir a descubrir o alumbrar con un foco, ¿no? Ya sé, vamos cerrando, pero es inevitable que yo les cuente una anécdota brevísima de Tom Wolfe, que es el mae más mordaz que uno pueda imaginarse de esa época, cáustico, cruel, si se quiere. La cosa es que Leonard Bernstein, chicos, chicas, no sé si lo ubican, que era un director y compositor maravilloso, el mae se casó con una costarricense, así como lo oyen, con Felicia con Montealegre, una chica de esas divina, talentosa, brillante, de esas nacidas en Barriamón, cuando Barriamón era Barriamón, y ella y Leonard Bernstein justamente vivían, para seguir con coincidencias, en el edificio donde vivía John Lennon, en el Dakota. Y Felicia y Leonard Bernstein organizaron alguna vez una cena de gala para reunir fondos para apoyar a las Panteras Negras. ¿Sí? Se ubican con las Panteras Negras, este movimiento bastante, bastante antisistémico, contestatario de los 60, 70. Y Tom Wolfe fue a esa cena de gala para hacer una crónica y escribió la crónica más grosera, más cruel, más ácida que se puedan imaginar. Le llama Radical Chic, The Party at Lenny's, ¿no? El Dakota es un edificio en Manhattan, ahí por Central Park, o sea, de la vara más pipi del mundo. Y entonces Wolfe utiliza esto como excusa para burlarse de las élites, los liberals, estas élites de las grandes ciudades gringas que tienen una enorme simpatía por los movimientos no sé si antisistema, pero digamos, como por esos movimientos sociales un poco de izquierda y tal, y les encanta, uy, sí, vamos, apoyemos a los sandinistas y qué sé yo, no sé, digamos, pero que son esta gente ultra, hiper, recontra, repipi, ¿verdad? Y bueno, Tom Wolfe se burla de eso de una manera magistral. Vamos cerrando. Con esto quisiera, creo que ya casi cerrar, porque se nos está acabando el tiempo y vean esto. Les va a parecer un poco como chocante haber pasado de fotos de Tom Wolfe y cosas así a esto. En el arte egipcio, las imágenes hay que leerlas. La mejor manera de acercarse a dibujos cuyo contenido directamente representado, es decir, es leer primero en sus partes como ciertas frases asertivas, frases que cuentan algo. Se trata, digamos, básicamente como de un concepto visual, o sea, un carácter narrativo o explicativo de las imágenes. Esta interpretación tiene que aprenderse. No se puede derivar de la imagen sin una cierta preparación. Veamos veamos este diagrama que está acá. Esto digamos que es la silla A, esto es B, o la imagen A, B y C, ¿sí? Lo seguimos, no es muy complicado. La silla A, es decir, esta, la primera, vamos a ver si me lo compran, una representación bidimensional de la silla B y no de la silla C. Me devuelvo. Esto que está aquí, este dibujo, representa más esta otra, la silla B, que la silla C. ¿Pero por qué?
¿Por qué es representación de esa y no de otra? Vamos a ver, vámonos viendo, ¿verdad? Aquí uno debe leer una silla con un respaldo, ¿verdad? Aquí donde uno se sienta, la pata y yo no sé qué, y que aquí hay un refuerzo, ¿sí? Aquí hay un refuerzo. Esto tácitamente supone que el lector tiene un conocimiento de la posición correcta de los refuerzos, perdón. Es decir, así, acuérdense de las sillas de los pupitres, ¿no? Regularmente están acá. Bueno, qué sé yo, si nos ponemos muy picky, muy exigentes, dirían, bueno, y sí, habían otros que también tenían acá, ¿no? O una canastita, o ahora están estas otras como torcidas en medio en X o qué sé yo, pero regularmente los refuerzos están aquí porque, bueno, la tensión se ejerce acá. Esto no jamás, y yo visto de ser experto en temas de mecánica, pero la tensión se pone acá y es más común que se abran las patas para allá que para acá, aunque puede pasar del otro lado, ¿no? Puede pasar. Cualquiera que se haya sentado en esas sillas de turno y se le haya esfondado, a mí me ha pasado, lo sabe, ¿no? Esta es una silla improbable, ¿no? Que tenga estos refuerzos en ese lado, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema de pensar cuando escribimos, ¿no? La silla A que veíamos, esa abstracción, no es la realidad, sino es eso, una aproximación a la realidad que era la silla B, lo que vimos antes, ¿no? Muy interesante, Fabián. Disculpa que te interrumpa. Porque ya Disculpa. nos vamos quedando sin Sí, tiempo, ¿sí? ya tendríamos que ir cortando. Sí, no, con eso cerramos. Ahí luego, Excelente. Nos quedamos con estas imágenes y con estas reflexiones sobre la mirada y sobre y sobre, bueno, todo lo que estuvimos conversando sobre la verdad, el mito, la ficción. Acá hay un montón de gente agradeciéndote a vos, y bueno, también aprovechamos para agradecer en nombre de la editorial de la UNED y el programa de promoción cultural, al programa de videoconferencias, a Carla y a Carla Vargas y Marcos Zúñiga, que nos estuvieron apoyando en la parte técnica. Agradecemos al Centro Cultural San José, y muy especialmente te agradecemos a vos, Fabián, y a todas y todos los participantes. Finalmente, las y los invitamos muy cordialmente a visitar el stand de la UNED en la Feria Internacional del Libro del 26 de noviembre al 6 de diciembre, donde podrán disfrutar de descuentos y regalos y múltiples actividades literarias. Para mayor información pueden escribir al correo promocioneuned@uned.ac.cr. También estamos en Facebook, Editorial de la UNED o Programa de Promoción Cultural, y ahí estaremos compartiendo todas las actividades de esta feria. Así que muchas gracias, Fabián, y muchas gracias a todas y todos ustedes por haber estado acá presentes. gracias. Perdón que me extienda tanto, pero bueno. Excelente, muchas gracias. Nos vemos pronto. Abrazote a todos, gracias. Abrazos.